A trabajar porque a buscar un mejor futuro. Preferimos pasar hambre en otro país que quedarnos a morir en Venezuela. Por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada. Un saludo a todos. Bienvenidos de nuevo a otra edición de Obligados a Salir, Historias de Migrantes. Hoy tenemos una entrevista desde el estado de la Florida con la candidata a alcalde de Hallandale Beach, Carmen Jiménez. Ella es venezolana y norteamericana. Pero antes, queremos hablarles del caso de los venezolanos varados en Panamá, tema que hemos venido desarrollando en otras ediciones de este programa. Finalmente, el régimen envió 3 aviones de la aerolínea Conviasa para retornar a casi 300 de ellos. El equipo del periódico El Venezolano estuvo presente en el momento de la partida. Ellos casi no pudieron hablar, ya que todo fue coordinado por el consulado de Maduro en Panamá. Veamos este reporte de David Chacón. Nos encontramos ya dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde ya un grupo de 300 venezolanos varados en Panamá regresan a su país, regresan a Venezuela. Ahí, por supuesto, alegría, emociones encontradas en este regreso a Venezuela, en este caso Maracaibo, que está haciendo el abordaje en este momento. Ya previamente se hizo el abordaje hacia Valencia, ya salió ese vuelo y están esperando entonces el abordaje a Maracaibo. Repito, más de 300 venezolanos hoy regresan a Venezuela, varados en Panamá, más de 6 meses de espera. 3 vuelos, Valencia, Maracaibo y Caracas, que está operando la aerolínea venezolana Conviasa. Luego de varias gestiones, pues logramos entrar a la parte interna de Tocumen con otros medios panameños, la prensa de Panamá, que siempre ha estado apoyando a los venezolanos acá varados en Panamá. ¿Con qué se encontraron allá en Venezuela? Seguramente lo veremos en próximas ediciones. Por lo pronto, abogamos porque el resto de los varados venezolanos en más de 10 países puedan retornar cuanto antes. Ahora sí, vamos con la entrevista a la candidata independiente a alcalde por Hallandale Beach del condado de Broward, la doctora en leyes Carmen Jacqueline Jiménez, quien además preside una organización norteamericana por los refugiados y migrantes, es promotora del TPS para los venezolanos, lobista registrada en el Congreso y Senado de los Estados Unidos y coordinadora anticorrupción. Y ya estamos conversando con la candidata Carmen Jiménez, venezolana, norteamericana, y que nos llama muchísimo la atención poderosamente su historia de migrante, que es lo que nos ocupa hoy. Bienvenida a Plomovisión, 24 horas de opinión, a este programa Obligados a Salir, que no hay que explicar mucho por qué se llama así. Precisamente lo que queremos saber, candidata, es ¿por qué usted se vio obligada a salir de Venezuela? Bueno, lo primero que les voy a saludar a tu maravillosa audiencia y a ustedes, agradecerles esta oportunidad de comunicarme con tantos venezolanos que pudieran estar pasando en este momento lo que yo pasé. Y te imaginarás que, bueno, las emociones se me revuelven, ¿no? Se me revuelven. Yo no salí como una inmigrante cualquiera, yo salí escapada. Yo salí para salvar mi vida, salí de Venezuela lamentablemente después de una ardua persecución, intentos de asesinato por parte de los secuaces de Chávez y de Maduro, obviamente. Todos los conocemos, son unos malandros, matones, narcoterroristas, ya acusados formalmente por Naciones Unidas, por 47 países que levantaron este último informe de Naciones Unidas como personas con cargos y delitos de lesa humanidad. Yo escapé a otro país que hoy en día también está bajo una terrible situación, que es Argentina. Así que escapé para Argentina y me volvieron a votar. ¿Qué te puedo decir? No, estos países narcoterroristas no hacen sino perseguir a aquellas personas que hemos querido desarrollar en Venezuela y que hoy en día pues yo quiero desarrollar este pedazo, esta oportunidad que me está dando la vida de desarrollar este pedazo de Estados Unidos. Salí de Venezuela con gran dolor. Para darte una idea de los sufrimientos de mi tortura, yo estuve 2 años y medio acá en Estados Unidos después de haber sido otorgada de asilo. Estuve 2 años y medio en una terapia muy fuerte que se da, el Estado de Estados Unidos nos otorga gratuitamente para los sobrevivientes de tortura.
Imagínate. qué fuerte candidata. Le siento sus palabras, porque bueno, es necesario que cuando hacemos una entrevista para el público venezolano se nos mueve todo, cuando nos preguntan por qué nos vinimos, se nos mueve todo. Cada uno de nosotros tiene una historia bien contundente de migrante. Pero le quiero preguntar algo. Nos llama muchísimo la atención que hoy la vemos empoderada en su posición de líder, vamos a decirlo así, comunitario, porque precisamente tratar de acceder a una alcaldía como pues alcaldesa, en este caso se trata de Highlander Beach, dentro del condado de Broward, que es una población pequeña. Leíamos que son alrededor de entre casi 50,000 habitantes, tiene muchos retos por delante, cosas que es Estados Unidos, pero que todavía le falta mucho para hacer. Y la pregunta es esa, ¿le recuerda algo Highlander Beach a Venezuela? ¿Por qué hizo clic precisamente con esa comunidad? Yo hice clic porque yo llevo 20 años denunciando corrupción internacionalmente, denunciando la corrupción de Chávez, de sus funcionarios, denunciando la corrupción de Maduro, de sus funcionarios. Y bueno, me vi atrapada en un tema donde aquí, una ciudad de Estados Unidos, un país que me devolvió la vida, que me vio renacer, al que le estoy tan agradecida, no podría ser, para mí es casi imposible de creer, y todavía aquí delante de tu público te digo, me parece tan mentira que un sitio en Estados Unidos tenga tanta corrupción, que se escuche en las noticias porque su alcaldesa fue presa, que se escuche en las noticias porque el vicemayor, el vicealcalde, le puso tracking devices, divisiones para, claro. sí, aparatos para perseguir a los comisionados en un país donde eso es ilegal. Entonces, me hizo clic definitivamente el compromiso y mi experiencia, obviamente exitosa a nivel empresarial, pues yo llegué aquí con $1,000. Y hoy en día, bueno, no me puedo quejar de cómo Y me ha creo ido, que como ¿verdad? solicitante de refugio, ¿cierto? Como solicitante de asilo. De Sí. asilo, Entonces, exactamente. wow, yo veo esta ciudad y me recuerda a una de las razones por las que a mí me persiguieron en Venezuela, es porque traté de desarrollar el Estado Apure y llevé empresarios de todos los países, universidades de todos los países, para que desarrolláramos juntos el Estado Apure, y lo que me conseguí fue con 2 o 3 atentados de asesinato allí en el Estado Apure. Y para mí, recordar, ver esto y poder decir, estoy en el país de las libertades, estoy en el país donde de verdad sé que me están resguardando mi vida, que ya me salvó la vida, yo le tengo que devolver un pedacito de ese amor que tuvo Estados Unidos para conmigo, haciendo crecer esta ciudad, poniéndola bella, invitando a todo el mundo a venir a acompañarnos a este desarrollo. Porque una ciudad de Estados Unidos que tiene 32% de pobreza es otro shock, ¿verdad? Me dio en la cara. Dije, no puede Claro. ser, hay que ayudar a la gente, hay que ayudarlas, esta gente se siente indefensa, porque me pareció estar enfrente del City Hall de Chávez. Sucio, Wow. inmundo, las paredes sucias, no hay un sitio donde sentarse cómodamente. Ellos lo que han tratado de hacer en esta ciudad es que los habitantes nos vayamos fuera de la ciudad, no intervengamos en los asuntos de la ciudad. Para ¿Cómo que ha sido sigan la corrompiendo. receptividad de la comunidad? ¿Cómo ha sido el Bueno, encuentro de una venezolana norteamericana que quiere rescatar con estudios de leyes y con una... ¿Cómo ha sido la receptividad de las personas, de la propia comunidad? oye, yo creo que mis ciudadanos, y ya me atrevo a decirte mis ciudadanos, porque así los considero y así me llaman mi mayor, Ajá, qué bien. mi alcaldesa, y yo me siento que los voy a representar correctamente como ellos se merecen. Cada conversación con ellas es más penetrante todavía para mí, y vuelvo a repetir que me recuerda a la Venezuela que nos robaron, ¿no? Nos robaron esta Venezuela que han convertido en un nicho de corrupción, en un sitio donde los asesinatos, las malas mañas, la corrupción es tan rampante,
Y aquí los ciudadanos me aman. Cada vez que yo les digo, vamos a hacer esto, y los necesito juntos, y vamos a acercarnos a la ciudad, y ustedes tienen que empoderarse dentro de esa ciudad. Vamos todos juntos a construir con transparencia, con rendición de cuentas, con su participación. Vamos a atraer a todos esos inversionistas extranjeros, vamos a atraer puestos de trabajo, vamos a desarrollar esta ciudad juntos. Y ha sido increíblemente positivo cada vez Qué que yo me bueno. encuentro con ciudadanos. Ha sido Qué bello, bueno, qué bello, una bueno. experiencia hermosa. Esas elecciones, bueno, se definen el 3 de noviembre, vamos a estar muy pendientes, pero vamos a pasar ahora para el tema de nuevo de los venezolanos. Sabemos que ha sido una de las principales promotoras del TPS para los venezolanos. Recientemente hubo un revés en ese tema y se vieron sus declaraciones contundentes. Además, es la presidenta de una organización norteamericana para los refugiados e inmigrantes. ¿Qué puede evaluar usted en este momento con respecto a los venezolanos? ¿Qué creen ustedes que les falta de protección por parte del Estado americano? ¿Cómo lo siente? ¿Cuáles son los principales problemas que desde su entender estamos enfrentando los venezolanos migrantes, en este caso en los Estados Unidos? Wow, es una pregunta que tiene muchas aristas, porque tengo que empezar por decirte que me siento sumamente orgullosa de mis coterráneos venezolanos, porque el hecho de que haya 2, 3, 5, 10, un porcentaje mínimo de personas que se estén portando mal en el mundo, pero eso lo elimina o lo tacha o lo borra, estas acciones tan positivas que los venezolanos llevamos por dentro, porque la mayoría que hemos emigrado o que hemos tenido que huir de nuestro país, Venezuela, lo hicimos después de haber estudiado, somos personas preparadas, echadas para adelante. Si los que están llegando ahora o los que llegaron en los últimos 2, 3 años, si pudieron sobrevivir a todas esas carencias en todo sentido a los que los sometió el régimen, bueno, imagínense cómo pueden hacer una vida productiva y fructífera dentro de un país de libertades. Tengo ciertas aprensiones con lo que está pasando en Estados Unidos actualmente a nivel de inmigración y que toca muy de cerca a los venezolanos, ¿no? Porque muchos de ellos, a pesar de que ya solicitaron sus asilos, son mucho más de 300.000 venezolanos que han solicitado asilo en Estados Unidos, pues muchos de ellos no tienen una historia o no saben hacer unas historias correctas, de manera de tal de ser incluidos dentro del concepto de asilado o refugiado, bajo la Convención del Refugiado o su protocolo, firmado en Naciones Unidas en 1948. Pero esto lo hace vulnerable porque lo hace posible de expulsión. Okay. Entonces, la manera de protegerlos a nivel legal tendría que ser a la aprobación de un estatus de protección temporal que, recordemos todos, se fue a Estados Unidos a través del vicepresidente Pence hace 2 años por todo el mundo pidiendo protección para los venezolanos y solicitándole a los países, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, que acogieran a los venezolanos bajo un estatus de protección temporal. En ese momento yo me reuní con el vicepresidente Pence en un acto en una iglesia acá en Estados Unidos, y el vicepresidente, en medio de testigos, nos dijo que el TPS para los venezolanos estaba por llegar. Eso hace ya 2 años. Entonces, hoy en día tuvo un revés en el Congreso, en el Senado. En el Congreso fue aprobado, el Senado lo volvió a introducir y tuvo el revés. Pero es que la verdad es que el TPS en Estados Unidos lo aprueba es el presidente de Estados Unidos. Es a través de una orden ejecutiva, incluye el nombre de ese país para esa protección, que es una protección humanitaria, igual que lo es el asilo. Temporal. Es temporal, no lleva ciudadanía, no lleva residencia, como sí lleva el asilo, pero claro, por lo menos se van a sentir protegidos, puedes solicitar incluso un documento de viaje, vas a tener tu licencia de conducir, un documento de trabajo, es decir, tiene muchísimas ventajas. Sin embargo, bueno, no te lleva residencia de ciudadanía, en la esperanza siempre de que ese país al que se le está asignando el estatus de protección temporal va a ser libertado
de nuevo. Claro. Va a superar. Esa es la esa esperanza huella. que no podemos perder, claro, claro, la esperanza. Claro. Pero vamos a volver a algo que es importante. Yo creo que eso a los migrantes, a los refugiados venezolanos, hay que darles esa protección temporal, hay que apoyarlos, hay que buscar que generen medios de vida, porque no se trata de que ellos están sobreviviendo, sino que están enviando a sus familias para que a su vez sobrevivan en una economía dolarizada y completamente destruida como lo es la venezolana. Pero le quiero decir, vamos a hablar de sueños rotos, y es que por allí leía, yo me imagino que será, todo el mundo sufre campañas negativas en la prensa, y más cuando está tratando de aspirar a una posición, en este caso como alcaldesa, no faltan los detractores. Por allí vemos que hubo una confusión con el tema del liderazgo que le tocó asumir con la creación del ALBA, que eso fue como que la protección que tuvo el chavismo para poder hacerse del liderazgo dentro de la región. Y hoy vemos que ese ALBA ahora es, vamos a decirlo así, sustituido de forma malévola, o de repente ya se quitaron la careta con el tema del Foro de Sao Paulo, la Internacional Progresista y todos estos movimientos que lo que buscan es, pues, vamos a decirlo así, un liderazgo internacional para hacerse también de estos países. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el tema del ALBA, que entendemos que es de concepción intelectual de parte de su equipo, y que a su vez no solamente fue tomado por el chavismo, sino además después se le ve involucrada y tiene que salir del país por un tema pues legal al respecto? Háblenos de ese tema para aclararlo con nuestra audiencia, y qué piensa de esos grupos como Foro de Sao Paulo y esas cosas que andan rodando por ahí dentro de su experiencia. Pero te voy a empezar por la penúltima aclaratoria, y es que esos documentos los produjo el régimen para perseguirme, para poder atraparme y que yo no pudiera seguir denunciando la corrupción internacionalmente. Ciertamente yo soy la creadora, dueña de los derechos de autor de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que fue un proyecto de integración que personalmente hice como tesis de posgrado, de mi posgrado de Comercio Exterior y Aduanas, y que fue rechazada en ese momento. Tuve que hacer, milagros para que pudieran aprobarme mi proyecto y mi proyecto de tesis, porque obviamente estudiando en la UNEFA, eso fue en la Escuela de Estudios Superiores, en la Escuela de Hacienda, la Escuela Nacional de Hacienda. Y en la Escuela Nacional de Hacienda, te imaginarás que la mayoría de los profesores ya en el año 2002 eran ya bastante chavistas, ¿verdad? Yo me gané una beca para estudiar ese posgrado y era casi imposible pasar esa tesis que incluía, por cierto, todo el proyecto del ALBA incluye los 10 años de ALCA, de experiencia del ALCA, porque ya para ese entonces el ALCA tenía 10 años de experiencia. Tú no puedes hacer un modelo de integración o cualquier experiencia de integración si tú no estás incluyendo un trabajo que ya hicieron los países durante los últimos 10 años. Y viene en ese mismo momento y enlaza con lo que podría ser el lanzamiento de la moneda del euro en Europa. Y en ese mismo momento yo agarro y hago una constitución adicionalmente, y me tomo el tupé y el atrevimiento porque fui invitada para la Cumbre de las Américas en Argentina en 2004, y me tomé el atrevimiento de llevar esa constitución para que los países consideraran la aprobación de una constitución para las Américas basada obviamente en la experiencia del ALCA y de la Unión Europea. Entonces, obviamente hago las presentaciones que tengo que hacer. El abogado en ese momento, que hoy en día también es exiliado porque también le pusieron una bomba en su carro por ser parte de nuestra, me dice, vamos a crear una organización de la sociedad civil con ese nombre para que te protejas, y vamos a copyrightearlo en Estados Unidos para que tengas los derechos de autor y no puedan violarte tus derechos. ¿Qué pasó? Obviamente constituí el ALBA. Todas las personas que estábamos en ese documento original, que desapareció, el único documento original lo tengo yo bajo custodia de un banco. Imagínate. ¿Okay?
y fue apostillado por el régimen. Así que, ¿qué te puedo decir? Todos tuvimos que salir, porque todos fuimos perseguidos. Fue una persecución terrible, nos acosaron, allanaron la casa de mi mamá, se han llevado hasta hace poco, se llevaron mis fotos de algunos familiares, entraron a la casa de mi mamá y se llevaron los álbumes familiares y algunos documentos extras que yo tenía. Es decir, ellos son expertos en producir documentos falsos. Bueno, esto empezó terriblemente más fuerte cuando me invitan a una reunión en la Cancillería y va Maduro, va Chávez, va Arias Cárdenas, y cuando me piden presentarme, yo digo que yo soy la presidenta de la ONG Alternativa Bolivariana para las Américas, y me dijeron, el mismo Maduro me dijo, tú no puedes ser la presidenta de nada que sea con el ALBA, porque el ALBA, los únicos autorizados para hablar del ALBA, somos Chávez, Arias Cárdenas y yo. Obviamente me paré, estaba toda la prensa porque era un sitio de comunicación donde estaba reunida la prensa, estaba Chávez, así que bueno, obviamente había mucha prensa. Y me paré y les dije que ellos no estaban calificados para el ALBA, que eso era una creación mía y que yo lo había hecho con mucho amor para que las Américas se superaran. Está planteada una institución, un órgano internacional interamericano de justicia, un órgano interamericano policial para poder perseguir a las personas que hacen corrupción en cualquiera de los países de las Américas. Hay incluidas instituciones como un banco interamericano para el desarrollo de las Américas. Es decir, eso es un proyecto Todo eso hermosísimo. se desvirtuó. Desde tu punto de vista, el chavismo desvirtuó eso. Lo usó, como tú dijiste muy bien al principio, para conseguir sus fines. Y cuando ellos usan el nombre, y yo les digo, usted no puede usar ese nombre, bueno, aquello fue un desastre, intentaron quitarme los derechos de autor aquí en Estados Unidos le digo, no, usted vino a firmar su primer convenio en a diciembre de 2004 con Cuba, y ella empezó su proceso de derechos de autor desde el 2002. Así que no esa fue es la creación historia del régimen. detrás del tema de la persecución por el ALBA. Pero ¿qué opinas candidata, qué opina de lo que está pasando con este tema del Foro de Sao Paulo y todo este intento del socialismo de seguir vivo en la región? Bueno, es que ellos tienen un plan de apoderarse de la región, de apoderarse, porque acuérdate que ellos son una banda criminal organizada. Y entonces esa banda criminal tiene sus alas y sus branches en diversas partes del mundo. Llámese Europa, llámese aquí en Estados Unidos también, solo que la justicia los persigue cuando cometen sus delitos. Pero en las Américas está muy desprotegido el pueblo, porque en realidad tú te encuentras una banda criminal organizada que les da esto, les da aquello, les da dádivas, y entonces ellos se confunden, los ciudadanos se confunden, y ya tenemos entonces muchos años, 20 años en Venezuela, pero más de 60 en las Américas, con estos grupos tratando de penetrar y penetrando ideológicamente a los niños. Se los roban. Familias que se les ha desaparecido sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? Bueno, están siendo adiestrados por el ELN, la FARC y cualquiera de estos grupos narcocriminales que están en alianza total con el régimen narcoterrorista criminal liderado en este momento por el asesino del Puente Yoguno, el matón Nicolás Maduro. Sí, así mismo es. Por último, es una pregunta que siempre la hacemos. Sabemos que está empoderada en su posición como candidata a alcalde de una región en donde, no sé, los migrantes a veces realizamos nuestro sueño, nos cambia el escenario, pero a veces el sueño es el mismo. De repente ese sueño que tuvo en Apure lo quiere realizar en esta zona que le hizo, que le hizo clic para ayudar, para rescatar. Pero en ese cambio que todos los venezolanos anhelamos, y en ese proceso de reconstrucción en donde se va a necesitar de las experiencias y de las buenas prácticas que mucho hemos logrado desarrollar, más de 5 millones de venezolanos fuera,
¿Cómo ve su futuro en Venezuela en el caso de un cambio? Además de este camino que está transitando ahora, que es un compromiso bastante grande y que la puede llevar a otros liderazgos futuros dentro de los Estados Unidos, me refiero. ¿Cómo ven en Venezuela? ¿Cómo se ve usted en la Venezuela del cambio y de la reconstrucción? Bueno, en este momento y mientras la transición que en mi punto de vista es claramente va a llegar en algún momento muy cercano, ya estaré seguramente alcalde de la ciudad de Hallandale Beach. Y esta experiencia que vamos a tener aquí de unir los diversos factores y las diversas entidades nacionales e internacionales por las que ya nos hemos paseado y las nuevas que vamos a encontrar, ¿verdad? Que ya son locales. Bueno, hay que replicarlo porque yo quiero construir un modelo anticorrupción y lo primero que va a salir a flote es toda la corrupción que ha venido pasando en estos últimos 20 años liderado por este grupo terrorista internacional ya sancionado por varios países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, lo que yo veo, siendo coordinadora del Hub Anticorrupción por Estados Unidos, por las ONGs, me eligieron el 6 de mayo, cosa que me halaga. Creo que es eso, es construir un modelo anticorrupción aquí que pueda ser replicado en otros países y que, bueno, sería un honor, un orgullo, una felicidad muy grande para mí. Sí, es que Venezuela duele, siempre es el común de todos los entrevistados de este programa. Venezuela duele, Venezuela es esperanza, es a veces dolor, pero es además familia, seres queridos. Pero sí, esa es la mayor demostración que tenemos ahí, el corazón tricolor latiendo, candidata. ¿No Así es. Pero y lograr, muy loable. Lograr sí. Recuperar un pedacito de los que nos quitaron. Mira, con lograr recuperar 5 estados de Venezuela, me conformo. Pero si yo tengo que ir allá, después de todas estas experiencias, a tomar una posición de liderazgo contundente, porque no se puede seguir jugando con Venezuela. No puede la oposición ni el narcoterrorismo acabar con una población tan noble, tan que llevo en mi corazón. No lo voy a permitir. Si me toca asumir un rol de liderazgo contundente, voy y lo hago, con muchísimo gusto, porque yo no estoy viva por juego. A mí Dios me salvó la vida tantas veces porque hay una misión importante que nadie me va a detener. Y quiero que lo sepan todos los venezolanos y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Yo voy a por eso. Yo voy a por una misión. Yo no voy a jugar a la política. No voy a jugar a la política después de 20 años que he denunciado corrupción en todas partes del mundo. No vengo a jugar. No estoy jugando con la gente. Tengo un compromiso de aquí y es un compromiso moral que voy a cumplir. Gracias, querida. Muchas gracias a Carmen Jiménez, candidato a alcalde de Hallandale Beach, condado de Broward, una venezolana norteamericana que está labrándose un liderazgo político en los Estados Unidos y además frente, como lo dijimos al principio del programa, frente a organizaciones fundamentales en el tema de derechos humanos, de corrupción, de migrantes. De verdad que vamos a estar muy pendientes, le deseamos todo el éxito del mundo y desde Obligados a Salir la invitaremos entonces ya posicionada como alcaldesa, si Dios lo permite. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en otra edición más de Obligados a Salir, Historias de Migrantes. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay nada.